nombre es Saúl Castañón. Estamos participando aquí en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, donde es el corazón político, cultural, dinámico, comercial de nuestro país. Llegué al movimiento en las asambleas fundacionales de Morena, ya institucionalizado como partido. La realidad es que yo comienzo a participar a través de las causas sociales. Es ahí donde comienza mi lucha, a través del movimiento estudiantil. Y nos unimos de lleno a raíz del movimiento por la lucha de Ayotzinapa, de los 43. Es ahí cuando comenzamos en la universidad. Yo soy de la UNAM. Y bueno, nos organizamos, comenzamos a salir a las calles, a denunciar. A partir de ese hecho, y aparte de todo lo que ya se venía denunciando, todo lo que estaba mal, lo que había que señalar, posteriormente participo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En ese entonces todavía no existía el Congreso de la Ciudad de México. Se reforma en 2017, pasa a ser el Congreso de la Ciudad de México. El primer congreso, aparte, déjenme decirles, muy apegado a derechos humanos, de avanzada, progresista, que pone el ejemplo al mundo. Posteriormente me invitan al Senado de la República con un senador, el primer senador purépecha, Casimiro, que llega por el método de insaculación. Primer senador purépecha que en su vida habría llegado a ser senador de otra manera, ¿no? Y nos metemos mucho al tema de pueblos y comunidades indígenas. Se acaba de aprobar una reforma fundamental para el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, de las comunidades indígenas, de las comunidades y pueblos afromexicanos. Y déjenme decirles que es importante señalarlo, así como comenzó el sexenio del presidente más querido de la historia de este país, Andrés Manuel López Obrador, así también terminó, dignificando, reconociendo, poniendo en alto los derechos de las comunidades originarias, pueblos indígenas y también de los pueblos afromexicanos que estaban aún más invisibilizados que nuestros pueblos indígenas. Los pueblos indígenas son quienes han llevado la lucha más larga, más antigua, la lucha por sus derechos, la lucha por su justicia, porque de una manera centralizada, si de por sí el centro toma decisiones y se han quejado los estados, ¿no? Muchos incluso se han querido ir en la historia de este país porque no se sienten completamente representados los estados. En el caso de los pueblos y comunidades indígenas y de las comunidades afromexicanas, pues pasa algo no solamente similar, sino que se agrava. Y si volteamos a ver a las infancias y si volteamos a ver el tema de género de las mujeres indígenas, pues es muchísimo más grave. Esta reforma que se aprueba por el Congreso y por los demás congresos de los demás estados es histórica porque reconoce a las comunidades indígenas, a los pueblos indígenas, que son distintos conceptos, y a las comunidades afromexicanas, que los reconoce como sujetos de derecho público, que les reconoce sus derechos humanos plenos y que les reconoce un patrimonio propio, y que ahí ahonda para reconocer en todo ello a lo más vulnerable dentro de esas propias comunidades, a las personas que hablan solamente su lengua indígena, su lengua originaria, y a las personas que sufren vulnerabilidades, como es el caso de género, ¿no? De las mujeres indígenas que han sido pues, tan atropelladas, tan vejadas a lo largo de cientos y cientos de años. No es una lucha de ahora, es la lucha más antigua y reconozco plenamente que, y hay que reconocerlo todas y todos, que el presidente Andrés Manuel López Obrador empezó su sexenio en el Zócalo con un acto donde se hinca, donde reconoce la historia y la lucha de estos pueblos originarios y de las comunidades indígenas y afromexicanas, y termina su sexenio el 30 de septiembre publicando en el Diario Oficial de la Federación una reforma de gran calado histórica, pero que no solamente se queda en el discurso, sino que sí hace que los pueblos, que hay una efervescencia en las comunidades. Hace algunos días, hace 2 semanas, estuvimos en Michoacán, unos compañeros del partido, y se acercaron compañeras, todas mujeres, que se están organizando en torno a esta reforma,
En Michoacán existe la comunidad originaria de Cherán, que tiene autonomía, que se gobierna a sí misma, que no entran ahí los partidos como en muchas otras, pero que tiene ya un reconocimiento pleno en materia de sus derechos para organizarse a sí misma. Y ahora lo que están haciendo es organizarse más comunidades y eso es súper bonito porque están asumiendo realmente el poder que siempre han tenido, el reconocimiento que no se les había dado hasta que llegó la Cuarta Transformación. Estas comunidades ahora son sujetas de derecho público. ¿Qué significa ser sujeto de derecho público? Ser sujeto de derecho público significa que todos los derechos que están reconocidos en la Carta Magna de nuestra Constitución, empezando por el artículo 2, que es el artículo que se modifica, pero pasando por todos los demás artículos, son aplicables en la vida de cada una de, no solamente las comunidades entendidas en lo colectivo, también de cada una y cada uno de las personas que se autoadscriben como una persona indígena o afromexicana. En el país, imagínense, este dato es muy relevante, el 19.4%, casi el 20% de la población tiene orígenes o autoadscribe como indígena. De ese 19.4, casi el 20%, el 6% habla una lengua originaria. Estamos hablando de un poquito más de 7 millones de personas. El 2% como comunidades afromexicanas. Afromexicanas porque son mexicanos y mexicanas. Y no se vale el clasismo y no se vale la discriminación y no se vale que quieran que volteen a verlos como si fuese algo fuera de México, porque todavía se sufre con esa discriminación y ese racismo. ¿Dónde se ubican los pueblos indígenas, las comunidades? En todo el país, en las 32 entidades de nuestro país. Hay lugares como la zona de Aridoamérica, donde tan grande territorialmente las comunidades pues eran más de manera sedentaria, iban de un lugar a otro, pues buscando los mejores climas, etcétera, como el caso de los chichimecas en la zona de Zacatecas, en la parte de Coahuila hay mucha comunidad migrante, los pueblos nayaritas que tienen sus rituales son huicholes, son mexicaneros, son tehuacanos que tienen sus rituales para bajar a la zona del Real de 14, ¿no? En San Luis Potosí. Entonces, es un tapete lleno de colores donde en el pasado, y no me refiero al pasado hace 100 años, o sea, sí, hace 100 años, pero también en el pasado hace 10 años antes de que empezásemos a ocupar los espacios de toma de decisiones y a reformar la ley para darle justicia a quienes han luchado más años que nadie, nunca. Había una visión paternalista, incluso patriarcal, por parte del Estado mexicano, donde el Estado mexicano tomaba decisiones como si conociese su cosmovisión, como si conociese su cultura, como si conociese incluso su propia manera de tomar decisiones. Ahora con esta reforma, incluso a las mujeres se les permite que tengan ellas la rectoría de su toma de decisiones en materia de si quieren, si van a tener un bebé, si van a tener un parto, pues que lo hagan con base en su propia cultura, ¿no? En su tradición, respetando, obviamente con protocolos de salud, pero sin meterse a decir, es que las cosas se hacen así, porque en el pasado, con una visión muy patriarcal por parte del Estado, una visión muy paternalista, y yo sé lo que necesitan, porque aparte, insisto, hay 68 pueblos y comunidades indígenas, 68, que tienen presencia en los 32 estados del país, con más de 380 variables lingüísticas. ¿Cómo queremos unificarlo todo y decir, las cosas son así y así se van a hacer? Porque esto es lo que nos sirve a nosotros que estamos con una visión pues, muy urbanista, muy centralizada, a veces muy colonializada. Incluso, ¿qué sucede? Que una persona podrá tener un nivel determinado de estudios superiores, pero no se le quita el racismo con eso.
Podrán haber estudiado en las mejores universidades, ya no te digo el mundo, del país, incluso universidades públicas, pero no se les quita esa visión colonialista, ¿no? Es por eso que es importante hacer política, meternos en las cosas que más calan, aunque generen inconformidad, no importa, es la única manera de transformar la realidad. Cada pueblo originario, cada pueblo indígena, cada comunidad, cada pueblo afromexicano es distinto, tiene una cosmovisión distinta, tienen procesos de lucha distintos, han pasado por cosas muy diferentes. No es lo mismo los tarascos y purépechas de Michoacán y de la meseta a los náhuatls, ¿no? No es lo mismo los mayas que hicieron un imperio impresionante, pero es un imperio distinto al imperio de Tenochtitlán. Entonces, es ahí donde tenemos que entender la diversidad y respetar. Todo parte del respeto y del reconocimiento. Todo parte de eso. Y no es que no hayan existido en el pasado. Al contrario, es que había una visión muy unilateral. Esto es, así va a ser. Y punto. Y se unen a muy colonialista, ¿no? Ahora, con todo esto, no quiere decir que las cosas vayan a cambiar de la noche a la mañana. Por eso es importante este tipo de espacios, como la 4TV y todos los espacios que podamos abrir, aunque sean incómodos para muchas personas, que no es el caso de la 4TV, sobre todo los espacios de los medios de comunicación corporativos, donde como no les vende, como no genera morbo, y como aparte no están de acuerdo en que asuman nuestros hermanos indígenas sus derechos plenos, pues no abren esos espacios para hablar de eso. Y aparte dicen, pues tú no eres indígena, ¿tú por qué vas a estar hablando de eso? Ah, caray. No, pues está muy bien, ¿no? Entonces, si yo no soy joven, no puedo defender los derechos de las personas jóvenes. Si yo no soy migrante, no puedo no puedo sumarme a esa lucha, ¿no? Hay luchas específicas como la lucha feminista, donde nosotros como hombres tenemos que ser muy respetuosos en todas las luchas, pero hay algunas específicas donde, como la lucha a favor de que las mujeres puedan decidir sobre su propio cuerpo, donde tenemos que ser respetuosos, donde nosotros no somos quienes tenemos, en este caso, al bebé, y tenemos que ser muy respetuosos. Pero hay otras donde nos ocupan a todas, a todos y a todes y a todo el mundo, definitivamente. Y esta es una de ellas, que aparte es la más vieja, es una lucha que no ha parado, que se ha venido dando, la más antigua, y no se ha alcanzado la justicia aún. Tenemos que seguir caminando, lo decía el presidente, es generar conciencia, ¿no? La revolución de las conciencias. Y revolución no entendida como una lucha armada, es una lucha entre nosotros mismos, con nosotros mismos. Es vernos al espejo y decir, ¿qué estoy haciendo yo bien? ¿Cómo estoy aportando? Y desde nuestras propias trincheras, pero también si tenemos la posibilidad de abrir este tipo de espacios, si tenemos la posibilidad de participar en la familia, en la mesa de ahora que se viene Navidad, en la mesa familiar, meter estos temas que son incómodos, pero que son necesarios de abordar, porque las cosas aún no están como para decir ya se logró consolidar la justicia. Se dio un paso enorme, gigantesco. De verdad que no logramos dimensionar qué tan enorme fue ese paso. A ver, repito, y con esto quiero cerrar, el presidente más querido en la historia de este país, Andrés Manuel López Obrador, comenzó su sexenio hincándose ante el símbolo que representa esta lucha de los pueblos indígenas. El presidente terminó dando un paso enorme y gigantesco también a favor de ellos. Hola, ¿qué tal? Soy Saúl Castañón, de aquí de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Les hago la más cordial invitación para que nos acompañen acá en la 4TV.